Así que les traemos saludos a nombre de los hermanos y hermanas de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo del poblado San Antonio, la Aguadilla. Aquí tenemos parte de ella. Aquí está, por aquí está Nani, los reyes que se pongan de pie. Un grupo, yo le dije, oye, por el grupo que vino, podemos buscar pelea. Así que aquí está Nani, papá, Antonio, Junior, Dori, Luis, Orlando, María, Noemí. Mira, pues ya está ahí, Vidal también, Sonia, hermana Nelly, gloria a Dios, la ocasión de salud, qué bendición. Así que gracias, ¿verdad?, por recibirnos y gracias a los hermanos también por acompañarnos, ¿verdad? Es una bendición. Yo les dije a la iglesia, yo estoy cansado ya de estar visitando solo, así que ustedes podrían hacer planes para acompañarme y qué bueno que un buen grupo pudo hacer. Así que en esta preciosa noche yo quisiera que busquen la palabra del Señor, según capítulo 3, el verso número 1. Le he puesto como título las palabras que quiero compartirle en este día, detectando la apostasía. Aleluya. La apostasía. Segunda de Timoteo, capítulo 3, el verso número 1. Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 3, verso 1, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos Peligrosos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Oramos. Padre, gracias te damos por este tiempo en tu presencia. Vamos a explicar tu palabra. Te pedimos que la podamos hacer de manera sencilla, que se pueda entender. Toda la gloria y toda la honra será para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, querido hermano. Yo creo que a nadie de los que está aquí en esta noche se le esconde la realidad que tenemos alrededor nuestra una gran cantidad de cosas que están pasando. No solamente pasando en la parte de afuera, sino también hasta dentro de la misma iglesia. En ocasiones estamos viendo que la apostasía está entrando dentro de la casa del Señor. De hecho, cuando hablamos de apostasía, y ahorita la voy a definir etimológicamente, estamos hablando de aquel acto mediante el cual una persona que ha profesado creer en Cristo Jesús rechaza de manera deliberada la verdad revelada en cuanto a que Cristo es el Señor y que Él nos redimió de nuestros pecados. Y en medio de esa vorágine de cosas que están pasando está la iglesia en el medio. Usted sabe que la iglesia es un grupo de personas entresacadas del mundo que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y se congregan en un lugar, y eso le llamamos la fraternidad de la iglesia. Originalmente el término iglesia no era un término religioso, era un término político. Usted sabe que aquí los griegos tienen mucho que enseñarnos, ellos tenían palabras particulares para designar cada cosa. Y una de esas palabras era la palabra eclesia. Y la eclesia era el grupo de ciudadanos que cuando se iba a hacer una calle, se iba a hacer un acueducto, una plaza pública o lo que fuera, cogían y los llamaban a los varones mayores de edad y que tuvieran propiedad. 3 características. Varones mayores de edad y que tuvieran propiedad. Y ellos se reunían en un centro, en un lugar, en una plaza pública central. Y allí ellos tomaban la decisión, ¿verdad?, de cómo iba a ser la calle, de cómo iba, por dónde iba el acueducto, etcétera. Y ese grupo de personas se le llamaba la iglesia griega. O sea, el grupo de ciudadanos de entre la totalidad que vivía en ese lugar. Digamos que había 1000 personas. ¿Cuántas de esas 1000 personas eran varones? ¿Cuántos de esos varones eran mayores de edad? ¿Y cuántos de esos varones mayores de edad tenían una propiedad? Así que entonces no votaban los 1000, sino que votaba una fracción de ese grupo, y a ese grupo que se reunía en la plaza pública se le llamaba la iglesia, el grupo de las personas que iba a decidir por la totalidad de la ciudadanía. Pablo ve ese concepto y dice, pues mira, nosotros somos la iglesia.
pero no la iglesia del mundo, sino la iglesia de Dios. Y entonces habla de la iglesia que se reúne en casa de Febe, la iglesia que vive en Corinto, la iglesia que está en Efeso, etcétera, etcétera, para decir, entonces, esta gente que se reúne a adorar a Cristo Jesús, son un grupo de personas entresacados de toda la sociedad, que han decidido aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y se han decidido a servirle en un grupo de personas que vamos a llamar la iglesia que se reúne en Quebradilla, la iglesia que se reúne en Isabela, la iglesia que se reúne en Aguadilla. Y en medio de todo eso, queridos hermanos, de la iglesia, tenemos en nuestros días, que son los días peligrosos que habla el apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Se hace imperativo que nosotros como iglesia podamos detectar a tiempo y adecuadamente la apostasía dentro de la casa del Señor. En medio de todo eso, hermano, nosotros tenemos un grupo de iglesia que acepta que Jesucristo es el Mesías y que acepta que el Señor está con nosotros, que el Espíritu Santo nos acompaña, y acepta que en un día va a sonar la trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar primero y los que hayamos quedado seremos levantados, arrebatados y encontraremos a Cristo en las nubes. Hay un grupo de iglesia que cree eso, que cree que nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación y que cree que al fin y al cabo Jesucristo va a imponer su dominio sobre toda la tierra y que el mal no va a tener éxito siempre, sino que en medio del caos reinante de nuestra sociedad vendrá un día donde el deseado de toda la gente va a venir a gobernar con mano de hierro este mundo. Hay otro grupo de iglesias que cree que la función vital de la iglesia es solucionar los problemas sociales y económicos y políticos del mundo. Yo trabajé en una actividad que se llamó la actividad Mi Esperanza Puerto Rico en el 2009. Y yo era el director de movilización. Y era una actividad que lo que pretendía era que nuestros hogares se convirtieran en hogares Mateos, donde pudiéramos invitar a amigos, a parientes y a vecinos para que escucharan un mensaje de 30 minutos, luego un llamado y luego nosotros orábamos por esas personas que se habían convertido. Y para mí resultó realmente impresionante cuando yo tuve que coordinar el esfuerzo entre las casi 8,000 iglesias en Puerto Rico y me encontré un puñado de gente, especialmente en los niveles más altos de las organizaciones, que cuando nos acercábamos a donde ellos para decirle, mira, te estamos proponiendo que tu iglesia o tu organización se una a esta actividad donde la gente iba a convertirse y se iban para las iglesias locales, a la iglesia que le predicó. Y ellos me decían, no, nosotros no creemos en la evangelización. Y entonces era curioso que los que no creían en la evangelización estaban con pancartas en medio de una invasión de terreno y esas cosas. No tenían tiempo para hablarle a la gente acerca de la gracia salvadora de Jesucristo, pero habían convertido la iglesia en un brazo político de un segmento poblacional en Puerto Rico. Hay iglesias que están en esas precisamente, que creen que estamos aquí para solucionar los problemas sociales. Y nosotros estamos aquí en cuanto depende de nosotros, extendemos la mano y llevamos compra y servimos a la gente y nos preocupamos por los viejitos y buscamos a los niños y le servimos a los jóvenes. Pero nosotros sabemos que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Nosotros sabemos que la ruta que llevamos nos lleva a la presencia misma de Dios. Y luego hay otro grupo, un grupo que cree que estamos aquí para solucionar los problemas políticos y por eso se crean partidos políticos, todo ese tipo de cosas. Desde la década de los 60 en Puerto Rico estamos viendo eso con el obispo McManus y cuantas cosas más. Y hay otro grupo entonces que dentro de la misma iglesia, entonces tenemos los pensadores positivistas, la gente que tiene fe en la fe, la gente que habla del pensamiento positivo, la gente que habla de la prosperidad, de la riqueza, más reciente de la paternidad espiritual, de los decretos, de todo este tipo de cosas, de los pactos.
Y tenemos un montón de altares donde se están manipulando a la gente, diciéndole, tienes que sembrar. Claro, todo se reduce a dólares y centavos. ¡Aleluya! Tú traes tanto y el Señor te da tanto. Tú siembras, y ese concepto de siembra, que es un concepto bíblico, se ha prostituido. Se está utilizando para llenarle los bolsillos a la gente, especialmente a los que son más sagaces. ¡Aleluya! Y en medio de todo eso, te nos dicen, no, tú quieres algo, deséalo. Y entonces ahí estás tú, sentado, como un mantra, deseando el carro. ¡Aleluya! Y tú y yo sabemos que si tenemos carros buenos, los disfrutamos. Claro que sí. Y chillar goma, bueno, chillar goma no tanto, ¿verdad? Pero cogemos en los carros y nos llevan para allá y para acá. Pero si no tenemos carro, venimos en bicicleta a la iglesia. Y si no, venimos a pie. Y si no, venimos en todo. ¡Aleluya! Que nuestro futuro no depende de tener un carro de última marca. Hemos aprendido eso. Y si tenemos que poner una corbata, nos la ponemos. Y si lo que tenemos que ponernos es un canto de guineo ahí, de cosas, guindándonos, lo ponemos también. Se inventa. Después que estemos entonces, hay que detectar la apostasía, querido hermano. ¿Qué es apostasía? Bendito el que vive. Es una persona que ha profesado, primero, la apostasía no se da en la sociedad. La apostasía se da dentro de la iglesia. Tú no puedes decir a nadie que es apóstata si no se ha convertido primero. Así que para ser un apóstata tienes que haberte convertido primero. Eso va a ocurrir dentro del seno de la iglesia. Donde una persona que ha profesado creer en Cristo Jesús rechaza de manera deliberada. Deliberada, esa palabra lo que significa es que él se da cuenta que está haciendo eso y lo sigue haciendo. O sea, que no es que es fortuito, no es que bajó del cielo, no es que alguien se lo impuso, es que yo decidí que no voy a creer en Cristo Jesús. Que la verdad revelada en cuanto a la deidad de Cristo Jesús y la redención que efectuó por medio de su sacrificio expiatorio en la cruz, eso es falso. Santo Jesús. Entonces empezamos a trabajar eso, la negación del sacrificio de Cristo Jesús. Que creemos que podemos llegar al cielo por otras vías y no por encontrarnos con lo que Torres Ortega decía, con el caballero de la cruz. Encontrarnos con Cristo Jesús. Como el concepto de iglesia, también viene del griego apostemi. Apo, lo que significa es fuera de. Istemi es colocarse en defección o revuelta. Era un concepto político también. ¿A qué se le llama un apóstata? Bueno, una persona que era parte del ejército y que deliberadamente se colocaba fuera del ejército y entonces en vez de pelear a favor del ejército que representaba, peleaba en contra de su propio ejército. A eso se le llamaba revuelta. Y se le llama, pues este es un apostemi. Este es uno que era de nosotros, era un soldado de nosotros, pero ahora se nos piró en contra. ¿Se acuerdan ustedes en un momento dado, David, que se quiere hacer el loco y se va allá, se va al pueblo enemigo y empieza a dejarse caer las babas y todas esas cosas y demás? Y entonces, cuando van para la guerra, los muchachos los soldados de ese rey le dicen, mira, ¿y qué vas a hacer con él? No, él está con nosotros. No, él no va a ir con nosotros a la guerra. Porque ese es David el que le compusieron una canción que estaba primero en el Billboard de su tiempo. David, Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Ese es el David que está ahí. Ese es el David que cogió y acabó con Goliat. Y ese David, nosotros no creemos que esté loco nada. Y en medio de la batalla, él se puede virar en contra de nosotros. Y entonces, caputo, pobre de nosotros. Así que no, tú lo dejas acá o lo mandas para su país o lo que sea, pero con nosotros no va a la guerra. Es que nadie quiere ir a la guerra con un ejército que tú no sabes quién está definido y que cualquier persona puede venirte a apuñalarte por la espalda.
Aun pensando tú que es la persona que se supone debe cuidar de tus espaldas. Pues entonces el apostemi era una persona que era parte de un ejército, pero deliberadamente se constituía en enemigo de su propio ejército. Y eso se traduce al español ahora dentro de la iglesia como apostasía. O sea, personas que eran de nosotros, pero que deliberadamente se van en contra de lo que establece la palabra del Señor, especialmente en todo lo que tiene que ver con la enseñanza de que Jesucristo es el Señor. Y eso fue un problema tremendo, hermano. Los cristianos del primer siglo, ese fue el gran dilema que ellos tuvieron que decidir. Porque el César decía, el César es el Señor, el Curius. Y ellos decían, el César no es el Curius. El Curius lo que significa es el gobernador, el soberano, el que más manda, el que tiene toda la autoridad. Y entonces ellos tuvieron, y muchos de ellos pelearon y pagaron con su vida en medio del circo romano, cuando ellos decían, no, César no es el Señor, Jesucristo es el Señor, Él es el gobernante de mi vida. A Él yo le debo toda gloria y toda honra. Y le decían, tienes que negar a Cristo. No voy a negar a Cristo, háganlo conmigo lo que quieran, Jesucristo es el Señor. Hermano, esta cuestión del evangelio ha costado demasiado como para que nosotros podamos a tirarla por las bordas. Ha costado la sangre de nuestros hermanos. Todavía al día de hoy, en el día de hoy, hay personas pagando con su vida porque creen que Jesucristo es el Señor. Nosotros como iglesia y como parte del trabajo de misiones de la iglesia local, estamos en una campaña de 40 días de oración, uniéndonos a una campaña de 40 días de oración por el mundo musulmán. Hoy nos tocaba orar, o nos toca orar, ya lloré, y eso por el grupo Urdu de Pakistán. No son dos personas, son 235 millones de personas que viven en el norte de la India y lo que es Pakistán y Afganistán, parte de esa parte allí. Que muchos de ellos, todos son musulmanes, el 90% de ellos son musulmanes, y donde solamente hay un puñadito de creyentes que cuando dicen que aceptan a Cristo, los botan de la casa y los matan y hacen barbaridades con ellos. Y le dicen, muchas veces le ponen, tienes que negar a Cristo, y ellos dicen, no, haz conmigo lo que quieras, pero yo no voy a negar a Cristo. Es que ahí nació la canción esa, la cruz delante y yo detrás. Aleluya. Y eso y demás, que fue la historia de una familia que se negó a coger y renunciar a su fe en Cristo Jesús en la India del siglo XIX. Y cogieron primero, mataron a la señora, amenazaron al señor que matar a su esposa, la mataron, a los hijos los mataron y después lo mataron a él. Y 40 años después, cuando llegaron allí los próximos misioneros, encontraron que toda la aldea era cristiana. Y preguntaron, ¿qué pasó aquí? Dijeron, no, el testimonio que dio esa persona que nosotros matamos y esa familia hizo que sus propios verdugos tuvieran que conocer y reconocer que Jesucristo es el Señor. Entonces, hermano, esto ha costado mucho. Valoremos lo que eso ha costado. Y le cuento las historias estas, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa canción de Yachira Guillén? He decidido seguir a Cristo. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Y les decían, vamos a matar a tu esposa. He decidido seguir a Cristo. No hay vuelta atrás. Matamos a tus hijos. He decidido seguir a Cristo. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Te vamos a matar a ti. He decidido seguir a Cristo. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. ¡Lucha! Quiera Dios que el día que nos toque eso, nosotros podamos decir así: no hay vuelta atrás. Haz lo que quieras conmigo, pero no hay vuelta atrás. Aleluya. Déjeme contarle un chisme santo. En la época de los sandinistas en Nicaragua, década de los 80, la primera vez que ellos entraron a gobernar, los cultos había que darlos temprano en la mañana, o si no, temprano en la tarde.
A las 3 de la tarde estaban en la altura dando un culto. Viene el pastor con 4 o 5 hermanos entrando antes de las 6 de la tarde, que era el toque de queda. Y de momento hay un retén allí. Y lo detiene. ¿Quiénes son? No, yo soy el pastor fulano. Ah, usted es pastor. ¿Y esto qué tiene usted? No, estos son hermanos de la iglesia. Ah, son hermanos de la iglesia. Y entonces el que estaba allí hizo una jaya en el piso con la bayoneta. Y le dijo, los que quieren seguir creyendo en eso de Cristo, esas cosas, crucen la jaya. Y la cruzó. Vamos, crúcenla. La cruzó el pastor y la esposa. Y los demás hermanos, ¿y ustedes? No, nosotros estamos acompañando al pastor nada más, nosotros no. Crucen la jaya. Y entonces después le dicen al pastor, ustedes dos, empiecen a caminar hacia allá. Y cuando ellos empiezan a caminar, no habían dado 5 pasos, cuando sintieron una ráfaga de disparo a sus espaldas. Y dijeron, nos morimos, aquí está, nos morimos. Cuando se tocaron, no estaban vivos. Cuando giraron, habían matado a los que se habían quedado del otro lado. Y cuando el pastor fue, mira, ¿qué hiciste? Mataste a los hermanos de la iglesia. ¿Sabe lo que le dijo el guerrillero? Mire, pastor, esos no eran nada. Usted sí que es creyente. Siga predicando a Cristo y nunca lo niegue. Yo lo que hice fue limpiarle la iglesia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! A veces tenemos miedo de saludar con un Dios te bendiga en la góndola del supermercado. Y cuando vemos, ahí viene Miguel, ay, déjame cuál por este lado. Porque ese es de lo que dice Dios te bendiga en voz alta. El Señor nos ayude, hermano. Déjenme volver aquí a la apostasía. En el Antiguo Testamento se habla de la rebelión del pueblo contra Dios. La desviación. Jeremías lo dice de esta manera en el capítulo: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. ¿Sabes pues? Ve cuán malo y amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios, y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Señor hablándole a su pueblo Israel, a la niña de sus ojos. O sea que Dios quiere a Israel, pero no tiene el Dios amajado con ellos. Cuando tiene que decir las cosas, se las dice. En el Nuevo Testamento se establece que antes de la segunda venida de Cristo van a pasar 2 cosas que van a preceder la misma. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que lo que estamos viendo es algo que está ya establecido en la palabra del Señor. En Mateo capítulo 24 nos habla acerca de las características del tiempo del fin. Los famosos dolores de parto. Falsos Cristos, aquel que se cree y se predica a sí mismo como que es Cristo, una representación ilegítima del profeta. Eso no es nuevo, eso de gente que dice que yo soy Cristo. Jesús habló sobre los falsos Cristos. Pablo hizo referencia, el historiador por unos tales Mesías y demás. De hecho, cuando se reúne la iglesia y esas cosas, para de alguna manera tratar de parar la cosa, el consejo del sabio, pues dijo, mire, no nos metamos con esta gente, porque ya usted sabe que antes ha habido otros que se han levantado, y se levantó aquel que tuvo un grupo y se fue con ellos al desierto y todas esas cosas. No sea que estos sean de verdad y estemos nosotros peleando en contra de Dios mismo. Falsos profetas. Eso los hemos tenido choretos. Nosotros los puertorriqueños, pues no nos quedamos atrás. Hemos tenido a doña Juanita García Peraza, Mita y demás, pentecostal de pura cepa, de la iglesia de Recibo, que cuando de alguna manera la corrigen y ese tipo de cosas y tratan de ponerle una coherencia en lo que estaba haciendo, deciden, no, yo me voy y fundo mi propio grupo. Santo. Y entonces, no, yo soy Mita, y entonces después viene este otro, Aarón, y después viene el otro, y ahí tenemos nosotros una persona que se está usurpando el lugar que le corresponde a Dios. Lo tenemos en el día de hoy y demás. Si no fuera poco, entonces se levanta uno por allá por Ponce, dice que él es el Cristo.
José de Jesús Miranda, José Luis de Jesús Miranda y demás. Se murió en el 2012, inclusive decía que iba a resucitar. Y ya hasta el pelo se le cayó. Pero hemos tenido a Jim Jones, ¿se acuerda aquel en Guyana? Él era el Dios y él controlaba todo y hasta les mandó a tomar cianuro y se murieron miles de personas. Santo Dios. Jim Jones. O sea, tenemos falsos profetas, gente que dice que vienen de parte del Señor, pero la Biblia nos dice, por su fruto los vas a conocer. Así que no puedes estar diciéndole amén a todo. Tú tienes que ver a qué le estás diciendo amén. No puedes estar aplaudiendo cualquier cosa. Falsos profetas, señales del fin, guerra en los últimos años, 5.000 años de historia de la humanidad. Estudios que se han hecho dice que la humanidad solamente ha estado en paz 900 años. De 5.000, solamente 900 años de paz. Se han firmado cerca de 8.000 tratados de paz en los pasados 5 siglos. Y todos se han roto. Los intereses políticos, económicos y a veces la soberbia ha sido uno de los detonantes de la guerra entre los pueblos. Ahora tenemos la más reciente es Ucrania y Rusia, ¿verdad? Y Rusia pensaba que eso era un bizcocho, olvídate de esto yo lo acabo en 2 o 3 semanas, se acabó, ya pasó del año. Y eso. Y ahora lo que está diciendo Putin es, mira, no me agiten mucho porque yo tengo control del arsenal, yo tengo control de arsenal atómico y yo puedo tirar una bomba atómica cuando me dé la gana. Y eso, así que no me agiten mucho, ¿eh? ¿Te acuerdan como los guapos de barrio aquellos que había en los parques de nosotros? Aguántame, que les voy a dar una cosa esa, pero aguántame, no me dejes. Sacando pecho y eso, aguántame, y ofreciendo bofetadas y eso, pero aguántame, no me suelte. Y eso, hasta que venía él, se zafaba la bofetada del otro lado, ya el guapo no era ese, era el otro. Desde 1945 hasta finales del siglo XX se disputaron 140 guerras, 13 millones de muertos en esa guerra. Actualmente entre guerras y guerritas hay más de 25 que se están peleando a nivel de todo el mundo. Las más prominentes, pues, la de Ucrania y eso. Pero entre guerras y guerritas, olvídese, África está explotando. Eso es todo contra todo. El domingo pasado en Nigeria que es un país, una entidad geopolítica llamada Nigeria, pero está subdividido en norte y sur. Y los del norte son ateos, musulmanes, olvídate de eso. Y los del sur son cristianos. Si tú vives en el norte y eres cristiano, te van a matar. Punto. Y entre cuando y cuando, los domingos, llegan aquí a la puerta de la iglesia y cuando van a despedir el culto, hay gente con bayonetas a la parte de afuera, joseando, disparando, matando a todo el que salga por la puerta. Y después que tú vas al culto, lo menos que tú esperas es que en la puerta haya alguien que te vaya a matar. O sea, tenemos guerras que van en aumento. Las pestes que habla la palabra del Señor, las epidemias, el SIDA, ya el SIDA eso es anecdótico. Luego vino el ébola y nosotros experimentamos el COVID y todavía estamos metidos en eso y demás. Es una manera, alguien ha dicho que fue una manera, el COVID fue un ensayo para ver cómo se podía controlar la población del mundo. Y nos mantuvieron encerrados un montón de veces. Y hay un montón, y es una manera de ensayar lo que eventualmente va a ser el control de parte del Estado contra todos los componentes del Estado. Lo menos que tú te imaginabas era que saber que tu televisor, el que compraste hace poco, tiene un dispositivo que ven todo lo que pasa dentro de tu casa. Y eso, y lo pueden ver. Sí, no importa, te ven todo lo que está dentro de casa y te pueden monitorear. Y tenemos unas cosas que cargamos para arriba y para abajo que se llaman los celulares. Que con eso pueden saber dónde tú estás en tiempo real. O sea, eso ya no necesitamos un chip ni nada de esas cosas. Ya el chip lo tenemos en el bolsillo. ¿Saben dónde estamos? Y demás. Hambre. Nosotros los puertorriqueños no podemos creer que haya hambre. Porque nosotros probablemente hayamos comido hoy 2 o 3 veces.
Y si no comimos fue porque no quisimos, a lo mejor. Y eso. Y estuvimos peleando. Ay, estas papas fritas que tú haces te quedan mongas. A mí las que me gustan son las de tal sitio, que son tostaditas y baratas. Aleluya. Y cuando vamos a almorzar, todo el mundo quiere pizza, pero uno quiere la de aquel, la del otro y la del otro, porque esta es más mullidita, esta es más tostada, etcétera, etcétera. Todo el mundo quiere pizza, pero quiere pizza diferente. En Puerto Rico no entendemos eso, hermano. En otros países no hay que discutir por qué pizza vamos a comer, porque no hay pizza para comer. Santo. Sí, Señor. Poderoso Dios. Que hay hambre. Lo que hay es mamá dándole agua con azúcar a sus niños recién nacidos. Santo Jesús. Para que más o menos se pasen el día y matarle un poco el hambre. Nosotros no sabemos lo que es eso. Amén. El hambre. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Y a veces no tenemos ni siquiera la delicadeza de dar gracias al Señor por lo que Dios pone Santo. sobre nuestra mesa. Aleluya. Nos pasamos peleando. Poderoso Por Dios. esto, por gajón, mogollado, aquí y allá, que no tiene, le faltó sal, tiene demasiado sal. Y no somos quien para decir, Señor, gracias por este ajón amogollado. Porque hay miles de personas que no tienen ni el ajón, ni la mogolla, ni nada. Poderoso Dios. Y van a aumentar el hambre. En África nada más se cuenta que hay 200 millones de personas pasando hambre. 200 millones de personas. Poderoso Dios. Y nosotros estamos haciendo ejercicio para rebajar. Porque tenemos tantos chichos que tenemos que rebajar. Y cogiendo la dieta aquella y la dieta del otro y la del otro porque tenemos demasiado. A veces parecemos pudina. Que tan gordos que estamos. Hambre, terremoto. Eso no es una novedad. Cada 20 segundos la tierra tiembla. Usted sabe que los terremotos no son predecibles. Hay 15 placas tectónicas mayores y 43 placas tectónicas menores. Que el terremoto lo que hace es, hay una placa así, cuando esa placa trata de como de reajustarse o lo que sea, ese es el temblor. Y eso. Y a veces el movimiento es un poquito más brusco que otro, y entonces a veces nos caemos y a veces nos podemos mantener de pie. Y eso. Pero no son predecibles. De hecho, la red sísmica de Puerto Rico dice que en Puerto Rico ocurren 2.113 sismos al año. A veces yo me sorprendo cuando voy a ver las noticias. Temblor en el oeste, temblor aquí. Bueno, estamos temblando. Y yo, pero es que yo no he sentido nada de eso. Bueno, pero según la red sísmica, que tiene esos sensores y esas cosas, sí, pasó uno aquí, pasó uno allá. 2.113. Multiplique eso por 500 y pico de años que tenemos. ¿Cuánto hemos tenido? Yo creo que casi más de 1 millón de temblores en Puerto Rico en nuestra historia. Imagínese eso entonces, multiplicarlo a nivel mundial. Persecuciones. Esos son señales del fin. Persecuciones. Empezaron con Esteban, ¿se acuerda? El hermano nuestro, allá. Yo pienso que ese era el presidente de jóvenes de la iglesia de Jerusalén. Pero no se quedó en eso, se fue allá a discutir con los doctores de la ley. Cuando se dieron cuenta de que él sabía más que ellos, entonces lo único que le queda fue apedrearlo. Don Luis Fejé decía que la verdad no grita, la verdad convence. Cuando la gente empieza a darte golpes es porque perdieron ya, no tienen nada que decirte y entonces quieren resolverlo todo a golpe. Cuando se acaban las razones, entonces acudimos a los golpes. Lo hicieron con Esteban. Por lo menos la historia nos registra más de 10 persecuciones contra la iglesia primitiva del primer siglo. Y a través de la historia muchos han sufrido por su fe. En el siglo XX, 45 millones de cristianos pagaron con su vida el creer en Jesucristo. En 51 países del mundo, ser cristiano es ilegal. Tú no puedes ser cristiano. Los 3 mayores perseguidores del mundo del 2024, mire quiénes son. Corea del Norte, el chinito ese y es buena gente, Kim Jong-un, y eso. Somalia, que por ellos oramos en uno de estos días estábamos orando por Somalia. Y Libia, donde estaba Muammar Gaddafi. Y eso. Entonces, esos son los 3 países donde más se persigue a los cristianos en el día de hoy.
donde cuando tú dices que eres cristiano, te pone a que acaben con tu vida. En el 2023, 4.998 cristianos fueron asesinados por su fe. 4.125 cristianos fueron secuestrados por su fe. Y 14.766 iglesias fueron atacadas por la fe. ¿Quiere más información? Vaya puertasabiertas.org. Está en español. Y puede conseguir esa y otro montón más de datos que hablan acerca de la realidad de la persecución en contra del evangelio. Pero como si eso fuera poco, pues tenemos entonces prosperidad. Que somos hijos de rey, y que como somos hijos de rey, tenemos que tener lo mejor, y para aquí y para allá, y yo creo que Dios prospera. Pero yo no creo en la prosperidad rancia esa, que solamente todo se vive a base de dólares y centavos. Yo creo que Dios nos bendice, y a todos los que estamos aquí, Dios nos ha bendecido. Y mira, algunos, Dios nos ha bendecido tanto que podemos usar corbata y chalina y gabán y todas esas cosas. Y estamos gordos, grandes y colorados. Sí. Eso es una bendición que Dios nos da. Y entonces tenemos prosperidad, pacto. Ven acá y siembra 50 para que Dios te dé 50 más. Paternidad espiritual, que no es otra cosa que manipulación. Y entonces estamos hablando ya de papito y de mamita, y como papito y mamita me piden, y casi siempre, ¿qué cosa? Esos papitos y mamitas lo que piden son billetes. Y lo que piden son cosas caras. Y tenemos un grupo de gente utilizando los altares, hablando de lo que son sus carencias y sus deseos. Ay, hermano, y mire, y yo he sufrido tanto porque no tengo un Rolex. Un Rolex es una marca de... Usted no conoce el Rolex porque usted lo que usa es Bulova y Time. Y eso es... Sí, eso... Chipichapi, de eso. Además, de lo que sacamos en una... Dimos ahí 5 pesos y sale por el otro lado, plástico. Pero un Rolex es una cosa grande, y eso unos relojes, y eso que valen miles de dólares. Y empiezan a hablar de eso, y alguien... Ay, Dios mío, el bendito, el pobre pastor necesita un Rolex. Vamos a comprar un Rolex. Empezamos a manipular sutilmente a la gente que está bajo nuestro cuidado. Revelaciones. Y entonces dejamos de lo que así dice el Señor, que está escrito en la palabra, por la última revelación que Dios me dio. Y empezamos a dirigirnos por revelaciones. Y las revelaciones que tengamos y los sueños que tengamos tienen que filtrarlos por la palabra. Amén. Si no pasan el crisol de la palabra, pues fue una noche que comiste mucho y ya. Eso ahí se queda. Tú no puedes estarte siendo dirigido por revelación. Tú te tienes que dirigir por la revelación. La palabra profética más segura es esta, la palabra del Señor. Esa colina nos decía que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Hay alguna gente que lo único que le tiene gastado a la Biblia es esta parte acá. ¿Qué? No le gastamos nada. Eso. Sí. Todo pasará en lo que está escrito. Eso no importa. El cielo y la tierra pasarán, pero esa palabra que está escrita ahí no va a dejar de cumplirse. Esa palabra tiene que estar en nuestro disco duro. Aleluya. Y demás. Imagínense. Noticias como esta. Un pastor que fue al infierno y dijo que mató a Satanás. Eso no fue ayer. Eso fue en el 2017. Según este pastor, Satanás él lo mató. Que él vino allá y fue, y cuando Satanás lo vio, empezó a temblar. Y eso, y él cogió, y Satanás se tiró encima, y él cogió y lo apuñaló y lo mató. Santo. Y después de eso, el diablo está suelto por todos lados. Y eso es noticia. ¿Ah? Eso es noticia. ¿Qué tenemos? Un muchacho que cantaba tremendo y de momento se declara que él es homosexual. ¿Ah? Carlos Santana, un músico, miren lo que dice. El ángel Metatrón me dijo durante una meditación que debía hacer este álbum para recordar que los seres humanos no somos carne, sino que somos seres espirituales.
pero que no necesitamos de gurú ni de papa, que lo que dice la Biblia es cosa del pasado. Lo importante ahora es que la gente abra su corazón para recibir instrucciones sobre una nueva forma de vivir. Supernatural. Es un disco dirigido a lo más alto de la gente, de la vida y del mundo. Ese es el famoso Carlos Santana. Eso se lo reveló el ángel Metatrón. Y dijo que la Biblia, eso es cosa del pasado. Y eso. ¿Usted sabe las veces que yo he escuchado eso? De hecho, en Puerto Rico hubo hasta un evangelista famoso en su tiempo que dijo que las iglesias que se mantuvieran guardando la palabra del Señor iban a desaparecer. Eso lo dijo hace como 15 años. El que desapareció fue él. Y las iglesias que creemos en la verdad de la palabra del Señor, seguimos predicando a Cristo. Y no voy a hablar de los cantantes y todas esas cosas, porque usted sabe que los cantantes mundanos lo que tienen es una combinación de nueva era y de espiritismo y todas esas cosas, y a esos son los que están aplaudiendo. Y hay gente haciendo fila hoy en el Choliseo para comprar un boleto que le cuesta no sé cuánto cantidad de dólares para ver a esa persona. Y para ver una combinación de música con espiritismo. En otras palabras, querido hermano, la apostasía está aquí, ya y ahora. Y para nosotros identificar la apostasía, los falsos cristos y combatirlo, lo que tenemos es que conocer la palabra del Señor. Por eso usted no puede perderse. Mire, esta campaña la promueve Educación Cristiana de la Casa. Usted tiene que estar aquí los días que lean de estudio bíblico. Usted tiene que estar aquí. Tiene que meterse a la palabra. Tiene que coger, escudriñar la palabra. Tiene que escribir. Tiene que venir con bolígrafo. Si no quiere escribir su Biblia, yo lo respeto. Pero la mía está toda escrita y marcada. Aleluya. Si no la quiere escribir, tráigase una libretita de esa, chiquita, y escriba. Lo que tú escribes no lo tienes que tener en la cabeza. Ese espacio te queda para algo más importante. Pero hay que aprender, hay que meterse a la palabra. No solamente la palabra es un guardacuerpo. No es para ponerle en el cajo allí, en el Salmo 23, para que no me lo choquen. No, si vas conduciendo mal, te van a chocar el cajo. Y te lo van a joder también, aunque tenga la Biblia abierta en Juan 3:16. Y a veces yo veo, en estos días, yo critico mucho eso, y entonces nos vamos acercando una guaguita y me dice Nani, mira para allá, yo creo que se lleva la Biblia como tú dices, tú a cartuja, la Biblia abierta y a página así toda hecha. Y a veces pensamos que esto es un guardacuerpo. ¿Ah? ¿Sí? Y estas cosas, no, esto si lo tiras al fuego se quema. Pero lo que tiene que estar acá arriba en tu cabeza es la palabra del Señor. Cuando tú enfrentes momentos de dificultad, a lo mejor no vas a poder tener la palabra. Pero si tú estás pasando por un momento de dificultad, tú te acuerdas de Isaías: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negará. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Entonces no importa si tienes la palabra escrita o no, la tienes en tu cabeza. Juan lo dice de esta manera: escudriñar las escrituras. Este es nuestro libro de texto. Los mensajes tienen que ser bíblicos. La Biblia es para usarla, no como un adorno. Ahí usted sabe que tenemos Biblia para todos los gustos. Hasta los pastores nos hicieron una Biblia, la Biblia del ministro, y tienen en medio unas ceremonias allí, todo ese tipo de cosas. Y está la Biblia del joven, la del adulto, la del viejo, la del el verde, el flaco, el gordo, el colorado, el que tiene pelo. Hay Biblias para todo el mundo. Es una cuestión puramente comercial, para vendértela. Estos días me regalaron una, y cuando yo llegué a casa, yo dije: ay, Dios mío, yo creo que yo hubiera cogido otra. Porque esta Biblia, esto es para los que están rompiendo vicio de alcohol. Aquí está celebrando que estás libre. Y yo pensaba que era un libro, y era la Biblia, y tenía uno que otro artículo celebrando ahora que eres libre, y pocos los 7 pasos de Alcohólicos Anónimos, y todo ese tipo de cosas.
Y yo, pues eso no me sirve a mí, ¿verdad? Eso. No puedes ponerte la Biblia para que los conocimientos que está aquí. Usted sabe, cuando yo estaba en la escuela, me enseñaban que las plantas se nutren, tú le echas agua en la raíz, pero esa agua pasa por una serie de procesos químicos de osmosis y esa agua llega a la hoja. Y entonces hay gente que se pone la Biblia aquí, la carga para aquí y para abajo, pensando que por osmosis van a salirse las palabras por aquí, le van a llevar a la cabeza. Carga la Biblia, si quieres cargar una grande, cárgala, no importa, hay Biblia para todos los gustos, desde tipo cajito supermercado hasta tipo aquí, que tú te la pones aquí, tamaño uña, que tú la ves, ahora la tienes en el celular, en todos lados. Cárgala que tú quieras, pero no solamente cárgala, saca tiempo, métete en ella. Lee la palabra todos los días. Yo no te estoy diciendo que leas 10 capítulos, empieza. Mira, si tú no lees, y los puertorriqueños no les gusta leer, ¿sabes? Y eso, sí, por eso la tecnología ha tenido tanto éxito, y esas cosas. Y yo soy de los que creo que el mejor amigo del hombre no es el espejo, son los libros. Tú quieres aprender, tienes que leer. Tú eres Jesús. Tú quieres aprender a hablar, tienes que leer. Amén, tú quieres aleluya. aprender vocabulario, tienes que leer. Amén, aleluya. Si no, vas a estar titubeante todo el tiempo, aquí, y vas a estar predicando con muletilla. Eso. Hermano, amén, porque usted sabe que amén, ¿verdad? Que amén, que yo amén, ¿verdad? Que el pejo amén, amén, el pejo aleluya, el pejo aleluya. Y tú terminas diciendo, oye, pero se convirtió, aleluya, y simpatizando. En estos días estaba dando una clase de homilética por allá por Yauco y un compañero me dice, mira Gilberto, mira lo que pasó. Este pastor se fue a hacer allá un culto allí en el caserío, y cuando va a hacer el llamado, él le dice, quiere ser tan fino, algún arma para Cristo, arma, y aparecieron revólveres, machetes y cuanta, todo el arsenal. Yo creo que le trajeron del... No era arma con R, alma, algún alma para Cristo. Santo Jesús. Hay que leer, hay que meterse a la palabra. Hay que meterse a la palabra. Santo de Dios. Queremos identificar la apostasía, tienes que meterte a la palabra. Esto no puede ser una muleta. Tienes que sacar tiempo. Mire, hay páginas en esta Biblia, y esta es de las más recientes. Esta me la regaló, yo creo que la misma iglesia, en un día de pastor o lo que fuera. Y eso, creo que le tengo aquí. Desde el 2019, 22 de septiembre de 2019. Y eso. Y esta es relativamente nueva. Pero hay páginas que están amarillas, que tantas veces que le he puesto el dedo. Y he puesto el dedo y he marcado, y eso están amarillas. Eso significa que la estoy usando. Entonces, que tu Biblia tenga las marcas tuyas en algún sitio. Poderoso Dios. No te preocupes, que tenga tus marcas. Queremos identificar la apostasía, hay que meterse a la palabra. Hay que saber qué es lo que dice la palabra sobre cada cosa. Segundo, hay que volver a la oración. Primero de Tesalonicenses 5:17 dice que tenemos que orar sin cesar. Si tú eres creyente y no oras, estás frito. Olvídate de eso. Poderoso Dios. Tienes que orar. Aleluya. En estos días, y comentario a la iglesia, hermano, chequee saber cómo están sus rodillas. Ay, especialmente al hermano, ay, mira, tengo que tener las pies bonitas para que se vean. Se supone que los creyentes deben tener las rodillas, deben tener callo en las rodillas, porque sacan tiempo para orar. Así que mira a ver cómo están tus rodillas. No me las enseña a mí, enséñaselas al Señor. Saca tiempo para orar. Ah, no te puedo joder, pues ora sentado. No Aleluya, poderoso Dios. Pero ora, Amén. saca tiempo para orar. Exacto. Hay que orar en todo tiempo. Yo he estado en estos últimos meses, he estado metido en una pequeña finca ahí que tengo limpiando y todas esas cosas. Y yo vivo en el campo, pero en una joya, que eso cuando tú estás allá abajo, cansado, y tú ves la casa por allá arriba, ay Dios mío, eso, te parece que eso está como en Nueva York, por allá. Y uno cansado y todas esas cosas. Pero ¿sabe qué? Momentos especiales yo he tenido pasando el crimen, metiendo machete allá en la joya.
Santo tú eres Jesús. Los únicos que me acompañan son los gatos. Y ellos lo que hacen es que buscan una sombra y se acuestan ahí. Y mientras tanto yo estoy trabajando ahí. Allí lloro, allí alabo al Señor, allí el Señor ministra mi vida, me recuerda cosas. Santo tú eres Jesús. Ora en todo tiempo. Vuelve a la oración. Nuestra experiencia no garantiza nada. Hay momentos que nos nombran algunas posiciones en la iglesia. Ay, yo sí que voy a hacerlo porque ya yo fui presidente, ahora lo voy a hacer. Y mira, la experiencia tuya, si tú no la pones en las manos del Señor, no significa absolutamente nada. Señor, aleluya. Cuando yo era joven, dirigí los jóvenes de mi iglesia como por 12 años. Y cada vez que me nombraban como presidente, yo le decía, Señor, mira, yo no quiero hacer las cosas como yo las hice. Yo no sé, ayúdame, dirígeme tú, dime tú, dame estrategias nuevas. Santo tú eres Jesús. Yo no quiero hacer las cosas por hacerlas. Estrategias nuevas. Tercero, hay que defender nuestra fe sin miedo. Amén. Judas capítulo 1 verso 3 dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La palabra contender en el idioma original lo que significa es agonizar. ¿Sabe lo que es agonizar? Es un sufrimiento tal. O sea, contender por la fe no es estar sonriente. Los que están contendiendo no están riéndose. Poderoso. Están sufriendo, están agonizando. Es un dolor que tú no puedes resistir. Que el Señor nos llama a que contendamos ardientemente por la fe que ha sido dado una vez a los santos. Y dice Judas capítulo 1, el verso 4 y siguiente. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando leemos ese texto nos damos cuenta de varias características de los apóstatas. Número 1, entran encubiertamente. O sea, se visten como nosotros, cantan nuestros mismos coritos y parecen que son, pero cuando cogen la parte, pervierten el pueblo. Jesús. Y entonces por eso es que tenemos que meternos a la palabra. Porque que el que entra encubiertamente parece que es, pero cuando hay algo que tú te das cuenta, espérate, hay algo aquí que no cuadra. ¿Ah? Y puede brincar y saltar porque ahora hasta están enseñando a hablar en lengua y todas esas cosas. Olvídate de eso. Si tú repites mucho, Jambo saca la bazooka, y lo repites muchas veces, Jambo saca la bazooka, en un momento se te traba la lengua y, ay, está hablando lengua. ¿Qué? Hablando de Jambo, el tipo ese que está tumbando edificios por ahí. Así que cualquiera puede hablar lengua. Por eso se necesita en la iglesia activado el don de discernimiento. Amén, aleluya. Necesitamos eso en la casa del Señor. Poderoso Dios. Ahora lo que significa es que se deslizan de lado a lado, entran sigilosamente, tratan de colarse sigilosamente, sin hacer un problema, que no sepan, sigilosamente. Describe la astucia que tienen esta gente para convencer. Lo que, ¿sabe qué? En el idioma original, cuando tú lees esa porción bíblica, de lo que habla es, a lo que se refiere es a la astucia que usan los abogados, que pueden coger un caso y mirarlo patas para arriba, solamente hablando. Y ahí es donde nace esta cuestión de la abogacía, porque antes no existían los abogados. Tú te representabas por tu derecho propio. Pero entonces usted sabe que hay gente que cuando se para frente a gente se pone nervioso y puede decir unas grandes verdades, pero empieza a titubear, empieza a rascarse, a sacarse ideas de la cosa, a tocarse el pelo mucho, y eso como que transmite un sentimiento negativo. Entonces, ¿qué hicieron? Espérate, yo sé que Orlando no le da temblor hablar frente a gente. Pues entonces tú vas a ser mi paracleto.
El paracleto es mi muleta, mi punto de apoyo. Y entonces yo vengo, me acusaron a mí de que yo maté una gallina. Y yo le cuento toda la historia, hablando, etcétera. Mira la gallina, esto, lo otro, para acá, para allá. Yo le toqué bocina, pero ella no se detuvo. Yo le dije que se tuviera, pero ella no me entendió. Entonces esas cosas, te cuento toda la historia. Y entonces cuando vamos frente al juez, dice, el pueblo de Roma versus Gilberto Ramos. Y él dice, su señoría, le digo yo no voy a hablar, ni paracleto, ni abogado va a hablar por mí. O sea, yo me voy a apoyar en él. Y él coge y empieza a hablar de la gallina, y empieza a hablar de los huevos, y de aquello, y de lo otro, y de lo otro, y de lo otro. Y con su palabrería puede hacer que lo que parecía negativo para mí se torne positivo. Santo. Entonces cuando allí habla acerca de gente que entra encubiertamente, son gente que tratan que con palabras lisoneras convencer a las personas que no están seguros en lo que han creído. Santo Jesús. Por eso es que educación cristiana es tan importante en la iglesia. Yo soy de los que creo que las iglesias necesitan reforzar esa cuestión de la educación cristiana. Aleluya. No es cantar, ahora todo el mundo está cantando y son adoradores y brinca y salto y esto, 1 hora de cántico, 15 minutos de palabra, de refrito y eso y ya, vámonos para casa. No, hay que meterse a la palabra. Amén. Pero para meterte a la palabra hay que estudiar. O sea, no puedes venir a pararte al frente, abre tu boca que yo te la voy a llenar. No, tienes que ponerte a estudiar. Tienes que tener diccionario. Amén. Y la gente está dispuesta a escucharte 2 horas hablar. Pero tú tienes que dar contenido. Santo tú eres. No puedes pararte a dar golpes para aquí, para allá. Y esto no, tienes que meterte a la palabra. Quieres detectar la apostasía, tienes que meterte a la palabra. Cuando alguien diga lo que diga, eso no está aquí. Usted está picando fuera el hoyo. Y con mucho amor y cortesía se confronta a la persona. ¿Sabe cómo lo dice Pablo? 2 de Corintios 11, 13 y 14, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea que los apóstatas hacen lo mismo que hace su Señor, disfrazados y demás. Primero, entran encubiertamente. Segundo, son impíos. Y cuando tú lees, le doy como asignación, lea el libro de Judas. Yo no sabía que había un libro de Judas. Sí, hay un libro chiquitito, ahí cerca del Apocalipsis. Y eso, tiene un solo capítulo. Léalo completo. En ese capítulo 1 de Judas hay 18 características de la apostasía. Impíos, moralmente pervertidos, que niegan a Cristo, que mancillan la carne, rebeldes, los que blasfeman a los ángeles, los que ignoran a Dios, los que proclaman falsas visiones, autodestructivos, murmuradores, buscadores de falta, autocomplacientes, gente que usa palabras arrogantes y falsos halagos, que se burlan de Dios, los que causan divisiones de mentalidad mundana y finalmente que no tienen el Espíritu. En otras palabras, no son salvos. Características de los apóstoles. Y tercero, Judas dice que los apóstatas niegan a nuestro único Maestro y Señor Jesucristo. Él es nuestro refugio. Él es nuestro proveedor. Tenemos que conocer a Cristo Jesús. Tenemos que conocer lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Cuando tú y yo nos convertimos, ya entonces no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. Y cuando el enemigo viene a tratar de acusarnos, ya no nos ve a nosotros. Ahora quien ve es a Cristo en nosotros. Mire, déjeme hacer este ejercicio. Yo siempre hago este ejercicio. Que no se vaya a romper y después la tengo que pagar. Yo me estoy sentado ahí. Viene el diablo. Mira, Señor, mira, ahí está, en esa silla está sentado Gilberto, que cogió y hizo esto, aquello y lo otro, y de que le debe a cada santo una vela. Y entonces, use su imaginación. Yo me imagino que Dios se asoma por los balcones del cielo. ¿Quién? El que está sentado en esa silla. ¿Quién? Gilberto. Yo no veo a Gilberto ahí. Yo estoy ahí, sentado. Y eso.
Cuando Dios mira para acá abajo, no ve a Gilberto sentado aquí. ¿A quién ve? A Cristo. Aleluya. Ahí yo no veo a Gilberto. Ahí quien yo veo, al hijo mío. Santo tú eres A Jesús. Jesús. Porque yo mandé a que muriera. Poderoso Dios, aleluya. Porque ya no vive Gilberto, ahora vive Cristo en Gilberto. Poderoso Dios. Y entonces eso hace que el enemigo tenga que mirar para atrás y reenfocarse. ¿Por qué? Porque nosotros estamos metidos en Cristo Jesús. Aleluya. Digo, si estamos metidos en Cristo Jesús. Aleluya. No tenemos un enchape de cristianismo. Estamos metidos hasta el cuello. Poderoso Dios. Cristo Jesús. Tenemos que conocer lo que Él hizo por nosotros. Amén. Un Aleluya. sacrificio expiatorio de una vez y por todas. Santo. No tenemos que volverlo a hacer. No hay que volverse a flagelar. No hay que caminar de rodillas de aquí a hormiguero. No hay que... No. Ya Cristo hizo todo eso. Cumplió todo eso. El Cordero por excelencia fue Él. Aleluya. Entonces ahora yo me apropio de eso. Entonces ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Amén. Entonces, queridos hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude a detectar la apostasía a tiempo. Aleluya. Por eso, lo único que le puedo decir es, métete a la palabra. Amén. Aleluya. Que la palabra del Señor sea tu guía. Y antes de retirarme, quiero comentarle esto. Se me cayó aquí, yo ando con pasaporte, ¿sabes? Y eso, aún en Puerto Rico ando con pasaporte. Este es mi pasaporte de oración. Esto es parte de un proyecto de misiones de la iglesia local. Y es que nosotros celebramos cultos mensuales de misiones y cada culto se le dedica a un país en particular. Y la directora de ese ministerio de la iglesia, que precisamente hoy está aquí, si le quiere consultar, las consultas empiezan en 25 pesos. No, eso es broma. Es cuidar y esa muchacha que está allí. Y eso, ella cogió, compró pasaporte, nos hizo un pasaporte. Cada día de culto nos entrega el país por quien le dedicamos. Y eso, y unos motivos de oración para que durante todo el mes nosotros nos llevamos eso. Y cuando estamos orando, ahí entramos. Señor, mira, en febrero, por ejemplo, se lo dedicamos a Brasil y Paraguay. ¿Y por qué nos pidieron que orara? Orar por un avivamiento en las iglesias de Paraguay y Brasil, que puedan salir a predicar el evangelio, porque hubo un sitio donde hacía 12 años que estaban esperando un predicador que no acababa de llegar. Orar por estrategias de evangelización para los cristianos y orar por los drogadictos en Paraguay, donde los niños desde 8 años ya son drogadictos. Entonces, eso es en febrero. Ahora, en marzo, los motivos de oración son por los gedeones internacionales. El ministerio ese que reparte de los Nuevos Testamentos, esos chiquitos azules, y eso, y demás. Nosotros los invitamos siempre todos los años, y ellos nos dieron aquí, pusimos aquí unos motivos de oración por los gedeones internacionales. Y ahora yo estoy apuntando aquí, por mi cuenta, los países que estamos orando en los 40 días de oración por el mundo musulmán. Y eso. Una estrategia, porque yo quiero que Cristo venga. Yo quiero que se acerque la venida del Señor. Así que lo mejor que yo puedo hacer es orar. Cuando ahorita te decíamos que orara, estábamos hablando de esto y de otras cosas más. Que el Señor nos ayude, hermano. Los apóstatas no quieren que tú ores. Los apóstoles no quieren que tú te metas con el Señor. Así que todas las estrategias que podamos utilizar para que la gente conozca acerca de la gracia salvadora de Jesucristo son válidas. Aleluya. Que el Señor nos ayude a detectar la apostasía a tiempo. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Vamos a pedirle a Dios que nos dé fuerza para seguir hacia adelante. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, alabamos tu nombre, Señor, te damos gracias por esta bendición que es acompañar a nuestros hermanos en esta celebración de esta campaña de educación cristiana. Ayúdanos, Señor, a que podamos estar con las antenas bien sintonizadas con el cielo, de manera que nos demos cuenta rápidamente cuando alguien entre, oh Dios, y quiera enseñar otra cosa que no sea lo que está contenido en tu palabra. Permite que nuestra vida de oración crezca. Permite, Señor, que podamos ser fieles a ti con lo que tú has puesto en nuestras manos. Toda la gloria, Señor, y toda la honra te la vamos a dar a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga y dejo aquí a todos. Amén.
Santo. Gloria a Cristo para siempre. ¿Cuánto continúan alabando al Señor ahí? Alabados a Dios para siempre. Dios bendiga, ¿verdad? Nuestro amado pastor Gilberto Ramos, gloria a Dios por ese entonces. Aleluya. Amén. Entendimos, ¿verdad? Ese mensaje, ¿verdad? Bien detallado, como si fuera una predicación de manera como de conferencia, gloria al nombre de Jesús. Muchos detalles para que entendamos nosotros la importancia de identificar aquello que daña la palabra del Señor. Gloria a Dios. Todo aquello que daña la palabra del Señor hay que rechazarlo, y por eso estamos, ¿verdad? Siempre la iglesia sabe que todo lo que predicamos, enseñamos aquí, nos vamos siempre a la palabra, la confirmación de la palabra. Y traemos siempre, ¿verdad?, buenos ministros que nos traigan también, ¿verdad?, que nos abren más el entendimiento que estas cosas, porque es bien importante. No vivimos, ¿verdad?, como otras iglesias que hemos visto, amén, y que también nos han contado que son iglesias que solamente viven de qué, de canciones, de alabanza, amén, y son horas, como expresó el hermano pastor, ¿verdad?, que le dan, ¿verdad?, que es bien importante la adoración, la liturgia es bien importante, pero la palabra es más importante todavía. Amén, aleluya. Porque esta, la columna de nuestro camino, como hablamos al principio, esta es la que por ella alcanzamos la vida eterna, como dijo Jesús. Amén. Es la que santifica. Aleluya. Son limpios por la palabra, dijo Jesús. Amén. Y ¿verdad? Y en esta época es bien peligroso eso. Yo creo que el espíritu, el demonio más peligroso que hay es la apostasía. Es el espíritu de error. Doctrina de demonios, eso lo más. Porque el diablo, cuando vio en el segundo siglo de la era cristiana que la persecución no detenía la iglesia, entonces empezó a levantar falsa herejía destructiva, doctrina de demonios, y eso fue empezó a darle resultados. Tanto así que el Espíritu dice claramente que estos últimos tiempos serán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Especifica, porque vendrá la apostasía, espíritus engañadores y doctrina de demonios. La iglesia debe de identificarlo y no caer en eso. No caer en eso. Es un peligro, amén, caer, ¿verdad?, en la apostasía, renegar esa fe de una vez